Gracias por estar en sintonía de Hechos AM. Saben, a esta hora tenemos la visita aquí en el estudio de Anabel Belloso, diputada por el FMLN, y también pues una de las personas que ganó la reelección para la próxima legislatura que comienza el 1 de mayo de este 2021. ¿Qué cosas cambian en la Asamblea Legislativa a partir de esa fecha? Definitivamente habrá una nueva correlación de fuerzas y una de las interrogantes es ¿qué papel va a jugar en este caso la oposición representada en diputadas como Anabel Belloso? Anabel, buenos días, un gusto que nos acompañe y gracias por aceptar acompañarnos unos momentos aquí en Hechos AM. Gracias, Manuel, un placer poder también compartir sobre estos temas de interés con la población en el inicio de semana. Sin duda se configura a partir del 1 de mayo una nueva correlación de fuerzas desde la Asamblea Legislativa. Como partido, como FMLN, pues la población nos ha confiado 4 espacios en ese órgano de Estado. Son 3 legisladoras y un legislador. Sí, ¿verdad? 3 legisladoras, la compañera Dina Argueta de San Miguel, Marlene Funes de Usulután y el compañero Jaime Guevara de Morazán y mi persona de San Salvador. Bueno, nosotros seguiremos siendo pues un partido responsable en el sentido de que nos caracterizamos por muchas propuestas. El carácter propositivo no lo vamos a dejar de lado, aun cuando obviamente el panorama para lograr incidencia en que nuestras propuestas puedan ser aprobadas y acompañadas quizás será más complicado, pero no nos va a limitar. Creo que tenemos una gran oportunidad también de esa reconexión con las diferentes expresiones organizadas de la sociedad que han estado ahí también de manera permanente en la exigencia de sus derechos y obviamente buscan respaldo desde adentro de la Asamblea y pues ahí hemos estado nosotros y esta vez no será la excepción, aun cuando seamos 4 los que estemos. El aspecto también contralor como órgano de Estado que se tiene en cuanto a diferentes temas, sabemos pues que la Asamblea tiene dentro de sus facultades, además de la obligación de colaboración que está dada desde la Constitución, pero también ese aspecto de contralores y eso lo vamos a seguir haciendo, señalando cuando identifiquemos cosas que van en contra de la población, que haya que señalarlas, ¿verdad? Sin temor, aun cuando seamos menos hablando de números, pero sabemos que ese espacio de señalamiento y de denuncia, pues hay que aprovecharlo y lo haremos, ¿verdad? Lo haremos así. Anabel, mucha gente dice de que cuando el FMLN fue a estas elecciones, las elecciones del 28 de febrero, iba con una crisis a cuestas y definitivamente, digamos, los números no favorecían en las encuestas y no favorecen ahora el resultado porque vemos como un partido que ha tenido, digamos, mucha capacidad de maniobra en la Asamblea Legislativa, pasó de 23 legisladores a 4 legisladores y esa obviamente pues si lo vemos es una caída a nivel digamos de aceptación entre los ciudadanos porque al final sabemos que es el ciudadano el que pone y quita legisladores. Claro, claro, es la voluntad popular. Nosotros reconocimos los resultados como partido, creo que fuimos el primer partido en salir públicamente a decir sí, se reconocen los resultados del 28 de febrero, que tienen a la base una multiplicidad de causas, no es solamente una causa, y claro, nosotros como partido estamos en la obligación de hacer los análisis necesarios que nos permitan pues identificar que de todo, ¿verdad? Incluyendo nuestras propias acciones, métodos y formas de trabajo, pues también en el tema de cómo funcionamos partidariamente desde las estructuras de dirección, la militancia, es lo que nos ha llevado obviamente a lo que hoy tenemos. Eso por un lado y en esto digamos que son los aspectos en los que podemos tomar acción. Hemos decidido desde el partido iniciar este proceso de análisis. En el mes de marzo y lo que resta de este mes estaremos dedicados específicamente en lo que compete al 28 de febrero y este proceso electoral. Pero también luego de marzo vamos a entrar en un proceso de debate al interior del partido a todo nivel para determinar, obviamente, las acciones que debemos tomar de cara a lo que viene. El rol del FMLN en este nuevo contexto, en esta nueva correlación de fuerzas político-partidarias que ha quedado establecido a partir del 28 de febrero y cuál es el rol obviamente que desde la militancia se va a asumir para ir al encuentro de la población y recuperar esa credibilidad y confianza que obviamente hoy está perdida. Creo que la población nos ha venido dando mensajes en los últimos procesos electorales, que es una de las formas de lucha que el FMLN abandera, ¿verdad? El tema electoral luego de la firma de los acuerdos de paz y por lo tanto
Queremos que este proyecto trascienda. Nació en la década de los 70, de los 80, obviamente en respuesta de la represión, de la dictadura militar, de la violación de derechos, y hoy nuestra sociedad obviamente ha cambiado. Hay diferentes formas de expresión, cómo se organiza la gente, cuáles son los intereses, y todo este análisis de la realidad socioeconómica de nuestro país debe estar al centro también para definir el rol que el FMLN en este nuevo contexto debe jugar. Nosotros, pues obviamente no abandonamos nuestros valores, nuestros principios, que son los que nos determinan, y debemos ser coherentes en nuestras acciones con respecto a eso que definimos que somos. Y creo que hoy tenemos una gran oportunidad, obviamente, a través de esta gran lección que la población nos da, pero que aún así, cuando algunos quizás creyeron que no íbamos a tener ningún espacio, podemos decir que estaremos siempre en 30 alcaldías, tratando de transformar la realidad de los municipios desde lo local, con los espacios desde la Asamblea Legislativa y también con una representación en el Parlamento Centroamericano de una compañera. Entonces, estamos, y la población que votó, en el caso de las municipalidades, alrededor de 300.000, y para la Asamblea y Parlamento Centroamericano un poco menos de 200.000, obviamente espera también pues que en estos espacios que ellos nos han colocado por ese voto de confianza, también juguemos un rol coherente con respecto a este partido pues al que representamos. Pero ¿a qué situaciones, por ejemplo, le está haciendo frente en este momento la Asamblea Legislativa? En la última semana pues se ha hablado mucho del tema de las plazas, las denominadas plazas fantasmas. Ustedes como FMLN, Anabel, ¿qué dicen de esto? Porque, bueno, una de las acusaciones es que de 2.400 plazas, por lo menos 1.000 son gente que no llega a trabajar a la Asamblea Legislativa, y que al final el presupuesto de la Asamblea, que se le asigna cada año, se está yendo en pagos, y de mucha gente que ni siquiera pues hace un aporte a ese órgano de Estado, digamos, con algún tipo de labor. Claro, yo he dicho en otros medios que ninguna falta hacia la ética es aceptable. O sea, no se puede defender lo indefendible. Y en el caso de que se compruebe efectivamente que existen plazas fantasmas, que hay nepotismo, que ha sido señalado en diferentes momentos, no al FMLN, sino que a otros grupos parlamentarios, y hay que decirlo así abiertamente en el caso de Ghana, hay que examinar. El sindicato se ha estado pronunciando, y si el sindicato presenta pruebas ante las instancias competentes, pues obviamente la legislación va a tener que prevalecer. En este caso, uno no debe complicarse, no puede estarse defendiendo lo indefendible. Hablando a título de nuestro grupo parlamentario, del FMLN, debo decirle a la población que siempre como partido nos hemos mantenido en los límites de nuestro presupuesto. Nuestro personal asiste a la Asamblea Legislativa, y aun cuando ha habido una campaña en estos días también de señalamientos específicos a algunos casos, debo decir que ninguno tiene fundamento. Todos los compañeros y compañeras públicamente han explicado, y no por los que quienes están señalando, sino que por la población que tiene derecho a saber cuál es su rol y su función desde la Asamblea Legislativa, y cómo de manera permanente se encuentran trabajando y aportando en el trabajo legislativo. Por lo tanto, no estamos nosotros en la lógica de defender este tipo de situaciones cuando sean comprobadas, porque creo que no tiene condiciones la Asamblea y ningún órgano de Estado, porque debo decir, no debería limitarse el señalamiento solo a la Asamblea Legislativa. Y no es que quiero sonar a la defensiva, pero ha habido señalamientos, por ejemplo, en el órgano ejecutivo, de cómo se ve el nepotismo. Solamente la comisionada presidencial tiene un gran señalamiento de una cadena de familiares que están nombrados en diferentes cargos. El mismo presidente de la República, que utilizan la figura ad honorem, pero siguen siendo conflictos de interés porque son familiares los que están ahí. Si va a haber una revisión, debe hacerse, empezando por la Asamblea Legislativa sin duda, pero sin dejar de lado también los otros órganos de Estado o instituciones autónomas que tienen también cuestionamientos al respecto. Así que ninguna falta a la ética puede ser defendible. Pero obviamente pues ahí hay una situación también en la que se podría decir que hay hasta cierto punto una pasividad en los órganos de Estado a la hora de luchar contra este tipo de cosas, porque la Asamblea pues no es primera vez que se menciona que ha habido, digamos, este tipo de chanchullos en el que incluso se dice que
mucha gente contrata incluso a su personal doméstico para que trabaje como parte de las planillas legislativas, aunque están en su casa haciendo las labores diarias. Esto definitivamente, Anabel, termina, como decíamos, de generar una situación de molestia en el ciudadano hacia la Asamblea Legislativa. Imagino que ustedes como legisladores lo conocen perfectamente bien en el sentido de que el descontento del ciudadano no es nuevo hacia la Asamblea en general. No, claro, y tiene pues mucha base en algunos casos, solo que no se puede generalizar y yo esperaría que la población tenga obviamente a bien hacer esa diferenciación, y por eso yo decía, la información es pública. Quien tiene dudas o cuestionamientos fácilmente puede accesar a esta información, que incluso han dado circulando mucho en redes sociales. En el tema de las contrataciones, que tiene que ver con la responsabilidad administrativa de la Asamblea Legislativa, debo decir de que los presupuestos se asignan en buena parte a cada grupo parlamentario, y estos hacen, en este caso, las contrataciones, pero obviamente nosotros hemos cuidado, y por eso yo hacía mención, y puedo hablar con propiedad en el caso del FMLN. Yo no sé cómo ha actuado Arena, Gana, el PCN o el resto de partidos políticos. Ellos tendrán que rendir cuentas, pero en el caso nuestro hemos cuidado siempre este aspecto, y que quien está contratado tiene sus funciones asignadas y está desempeñando una función desde la Asamblea Legislativa, porque para eso está contratado. Creo yo que ninguno de estos otros casos que ha sido mencionado, como el que decía en el caso del personal doméstico que es contratado pero lo tienen en la casa haciendo otras funciones, no es para eso que están las plazas, ¿verdad? Cada plaza debe cumplir una función en el espacio donde está asignada. Entonces, obviamente no se puede defender, yo lo digo. Lo que sí creo que no es correcto es mentir para generar esa percepción y ese descontento, como los casos que han estado saliendo a la luz, por lo menos de nosotros. En el caso del FMLN, bueno, ayer andaba circulando información sobre Daniela Genovés, quien fue en este caso candidata a diputada en esta elección que acaba de pasar, y quien pues estuvo acaparando, digamos, mucha atención mediática por el caso de ese señor youtuber que obviamente pues está en la cárcel por las situaciones que se dieron, digamos, en días anteriores. Pero eso también ustedes, me imagino que tienen una lectura desde el partido y una explicación para la gente, ¿no? Claro, y ella lo ha explicado. Daniela está contratada en la Asamblea Legislativa desde antes del 2018, no recuerdo si 2017 o 2018, en una de las unidades que como grupo parlamentario habilitamos desde hace mucho, la de atención ciudadana, donde las personas llegan a solicitar asesoría jurídica de manera gratuita y se les da acompañamiento en diferentes casos. En esa unidad Daniela trabaja, saben todo el mundo que ella es abogada de profesión, y esa es su función, y está ahí ubicada en la segunda planta de la Asamblea Legislativa por si alguien también necesita un apoyo de asesoría jurídica. Con mucho gusto nosotros se lo brindamos desde el grupo parlamentario. Así también los otros señalamientos que han surgido, que yo digo que al final toman justamente estos casos como más emblemáticos, porque en su momento ha habido acciones que les disgustan a estos que señalan y generan ese ruido en las redes, y en el caso de Daniela pues sabemos que fue una de las candidatas destacadas en esta campaña, y que obviamente en estos últimos días de manera lamentable y con toda la condena que este tipo de acciones requiere, ha sido víctima de violencia junto a la compañera Karina Sosa de parte de este personaje que hoy está enfrentando un proceso legal, y en el que yo espero pues que la institucionalidad y las leyes prevalezcan y que obviamente le caiga todo el peso de la ley, porque no podemos seguir en una dinámica de violencia hacia las mujeres y que las instituciones y las leyes como que están pintadas. Pero en el caso, digamos, del tema de las plazas fantasmas, Anabel, digamos, la Asamblea Legislativa considera que ha sido hasta cierto punto un tanto pasiva, digamos, para prevenir este tipo de cosas, para crear los mecanismos de control de esto específicamente, que eviten escándalos como el que ahora, pues, lastimosamente, pues, nos ocupa respecto, digamos, a las actuaciones como órgano de Estado. Como usted decía, lastimosamente tal vez no es una actuación generalizada, pero que sí existe dentro de la Asamblea, y que la gente no dice, bueno,
bueno, es X fracción, sino dicen la Asamblea Legislativa como órgano de Estado. Claro, y no solo la Asamblea, en este caso las otras instancias que tienen responsabilidad en cuanto a la regulación de este tipo de actos que van en contra de la ley, el caso del Tribunal de Ética Gubernamental. Si hay casos denunciados ante estas instancias, pues deben ser investigados y determinar si efectivamente existe responsabilidad o se está viviendo este tipo de fenómenos dentro de los espacios como la Asamblea Legislativa. Yo creo que aquí hemos avanzado y tratado de avanzar en cuanto a la legislación que regule este tipo de acciones, y lo que debe buscarse es que la institución correspondiente actúe y que la ley se haga valer. Yo debo decir que incluso hay propuestas de reformas que están pendientes todavía en la Asamblea Legislativa y que no han logrado su aprobación, que tratan de normar de mejor manera este tipo de circunstancias, que no deberían estar sucediendo, obviamente, pero que, como hoy se señala, y yo por eso digo, hemos visto cómo incluso el sindicato, uno de los sindicatos de la Asamblea, se ha pronunciado. Si hay pruebas y casos específicos, deberían señalarse con todo, con nombre y apellido, para que pueda determinarse. ¿Deberíamos estar a estas alturas de la historia en estas circunstancias? No. Eso coincido, que no debería de ser uno de los temas que nos tome tiempo para una discusión cuando hay problemas de país que obviamente están afectando directamente la vida de los salvadoreños, como la economía, la salud, pero está ahí. Es un fenómeno que lastimosamente todavía no ha logrado ser superado y que vemos cómo se replica en las diferentes instituciones del Estado. Así que lo que yo digo es que no podemos avalar que este tipo de circunstancias se den. Llama la atención una declaración que daba hace unos días Mario Ponce, cuando él decía que ofrecieron desde la Asamblea un plan de retiro a gente que no trabaja en la institución. Así lo dijo él. No sé si se equivocó en la declaración o qué, pero él dijo, le ofrecimos un plan de retiro, dijo, a gente que no pertenece a la institución o que no trabaja en la institución. Entonces, esto no se convierte, digamos, en algo que viene a confirmar lo que la gente ya decía, de que hay gente que, digamos, que está cobrando salarios sin asistir a la Asamblea. No escuché la declaración, sinceramente no la escuché, no conozco. Lo que sí que ha habido en diferentes momentos decretos de retiro voluntario en la Asamblea Legislativa, pero también hay requisitos para que estas personas se apeguen a esos decretos, como una prestación de retiro. Desconozco sinceramente, ya lo digo, el tema administrativo recae principalmente en el presidente y luego en la Junta Directiva en cuanto al tema de contrataciones o a la gente que se les separa de los cargos, ¿verdad? Así que no me deslindo yo de la responsabilidad, pero desconozco. Y si en un dado caso, porque ningún decreto de retiro que pasan por aprobación del Pleno ha dicho ahí en su contenido que es dedicado para personas que no llegan a trabajar, o sea, sería como premiar la irresponsabilidad. Así que por lo menos creo yo que quizás ha de haber sido un error en cuanto a la forma y el manejo que expresaba el presidente, porque sí hubo un decreto de retiro hace algunos, yo creo que fue en el 2019, o 2010, sí, 2019, a finales de 2019, pero tiene ciertas características, ¿verdad? Incluso hay un tope, un límite del dinero que las personas pueden optar, aun cuando sus años de trabajo tal vez les otorgan una prestación mayor, pero sabemos que el tema de las finanzas públicas siempre también está en el centro y hay que cuidarlo, y por lo tanto no recuerdo yo que haya existido un tema así, ¿verdad? Y eso también, los decretos son públicos, han sido conocidos por la población y en este caso incluso sancionados por el otro órgano de Estado, que es el Ejecutivo, que hace que esto entre en función y pueda ser una prestación real en beneficio de los trabajadores y trabajadoras que deciden retirarse de la institución con este tipo de prestación. No solo en la Asamblea existe, recientemente se aprobó uno para la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos que fue vetado por el presidente de la República. Ha habido de otras instituciones también que obviamente son mecanismos que se utilizan para que la población trabajadora que está en las instituciones y que no se retira porque su pensión, por el problema estructural de pensiones que tenemos, es muy baja, tenga un estímulo, un incentivo para poderlo hacer con condiciones dignas. Anabel, le queremos agradecer que nos haya visitado unos minutos aquí en la entrevista de Hechos AM. Vamos a tener más tiempo para conversar con usted. Definitivamente que es una de las personas que continúa en la Asamblea Legislativa en
2021-2024 y vamos a, pues, a conocer, digamos, en este caso el rol del FMLN, ya cuando entremos en materia, digamos, con la nueva legislatura. Todavía quedan muchos temas pendientes de la legislatura que está en curso y que termina el 30 de abril y que definitivamente pues vamos a tener tiempo para conversarlo. Anabel, muchas gracias por visitarnos. Al contrario, gracias Manuel, un placer siempre poder compartir con la población y estaré ahí pendiente de la invitación para que sigamos conversando sobre estos temas. Que tenga buen día, Anabel. Vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos más de Noticiero Hechos, estamos comenzando la semana. Hoy es 15 de marzo de 2021.